Se ha naturalizado en Argentina el hecho de que asumió un gobierno de extrema derecha. Como los medios lo tratan como a un gobierno más, la gente pierde la noción de que está gobernada por extremistas. Extrema derecha, extremistas. Por gente que se mueve en los extremos de las ideas y de las acciones. Esa es la razón por la que están llevando nuestras vidas a situaciones extremas, porque son un gobierno de extrema derecha, y eso es lo que se quiere naturalizar, ideas extremistas. Hay gobernadores que han reducido a la mitad el combustible para los patrulleros, porque no lo pueden pagar. Se ha roto la cadena de compra de medicamentos, los hospitales no los están recibiendo. Gobernadores e intendentes han reducido en medio de la crisis los alimentos que entregan a los comedores. La gente compra frutas y verduras por unidad. Compran remedios de a 1 o 2 pastillas por día. Un grupo de extremistas nos llevó a la miseria extrema a una velocidad de rayo. Son pocos, muy pocos los países gobernados por la extrema derecha. Tiene lógica que sean pocos, porque las ideas extremas, por naturaleza, no representan al promedio de la sociedad. Están en el extremo de la sociedad. Para que ganen, se tiene que dar características extraordinarias. Aunque muchos intenten olvidarlo o no lo mencionen, aquí ocurrieron hechos extraordinarios. Vos podés ser muy crítico con las cosas que haya hecho Alberto, Cristina o Massa, pero el peronismo recibió un país con una deuda en dólares en default, con una deuda con el FMI en default y con una deuda en pesos en default. Y a los 3 meses llegó una pandemia que detuvo la economía y nos condenó al encierro. La primera pandemia que tuvo Argentina en su historia. Luego hubo una guerra de consecuencias internacionales que subió el precio de la energía un 1000% y más tarde la sequía más grande en 110 años en Argentina. Repito, más allá de los errores de gestión, este fue el contexto en el que muchos votaron a la extrema derecha. Ocurrió un hecho extraordinario. ¿Qué es la extrema derecha? Históricamente, la izquierda representa los intereses de los trabajadores y la derecha la oligarquía. En la Revolución Francesa, a la derecha del recinto, se sentaba la nobleza. La extrema derecha directamente no tiene en cuenta los intereses de los trabajadores. La extrema derecha es un capitalismo sin reglas. Cuando Joseph Stiglitz dio su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía, dijo que existían 3 tipos de capitalismo en el mundo. El capitalismo renano, que rige en Alemania, algunos de esos países anglosajones, en donde hay reglas muy duras para dirigir el capitalismo y se cumplen esas reglas. Después dijo, hay un capitalismo salvaje, donde hay pocas reglas, como en Estados Unidos, pero las pocas que hay se cumplen. Y hay un capitalismo de pillaje, dijo Stiglitz, que es el que rige en Latinoamérica, con muy poquitas reglas, pero que además no se cumplen. Y uno se pregunta, ¿qué nombre ponerle a un plan económico cuyas normas fundamentales fueron escritas directamente por los estudios de abogados de las grandes empresas del país? Que se reparte como una banda de ladrones tras un robo el botín del fondo de los jubilados, las empresas públicas y otros activos. Hoy Argentina no está gobernada por la política que representa al pueblo, sino por las corporaciones. La extrema derecha de Milei eliminó reglas que existen en todo el mundo. Por ejemplo, ningún país permite importaciones ilimitadas. De hecho, existe la Organización Mundial de Comercio para lidiar con las disputas entre países que no dejan importar productos que no quiere que se importen. Tienen reglas de comercio. Acá, con Milei, ya no hay reglas de comercio. Tampoco las hay para la exportación. Se puede exportar lo que se quiere. Por lo tanto, no hay cupos para quedarnos con un poco de trigo que pueda comprar la gente con el salario argentino o un poco de carne. Otro ejemplo, en Argentina, Holanda y cada vez en más países se regulan los alquileres con el involucramiento del Estado. El Estado compra propiedades y las pone en alquiler para bajar el precio. Hasta ahí llegan a involucrar. No solo hay una ley de alquileres, el Estado se mete en el mercado. Bueno, acá ya no hay ley de alquileres.
Todo eso está ocurriendo ante la mirada pasiva de los comunicadores más relevantes de los grandes medios de comunicación. Son los cómplices del saqueo. Son incapaces, aunque sea, de relatar que son medidas extremas de un gobierno extremista. Eso es lo que quiero que se entienda en este comentario. No estamos analizando un gobierno común. No son así los gobiernos del mundo. Yo entiendo que pones la televisión y lo analizan con naturalidad los Novarecio de la vida. Esto es un grupo de extremistas. No hay países que no tengan límites a la compra de tierras por medio de extranjeros. No hay países que no tengan una Secretaría de Comercio Interior que regule, controle y penalice el abuso de posición dominante. La rentabilidad abusiva, los monopolios, todos los países lo controlan. En Francia, Inglaterra, Alemania, en San Francisco y otros estados norteamericanos, los supermercados tienen un tope de margen de ganancias. Las multas por abuso de posición dominante son de miles de millones de dólares o euros. No existe la libertad que impuso Milei. No existe. Milei habló a favor de los monopolios. En el mundo están penados por la ley los monopolios. No es un gobierno normal, es un gobierno extremo. En la mayoría de los países del mundo hay control de precios de los medicamentos y hay laboratorios estatales. A nadie se le ocurre dejar que la gente se muera por no poder comprar remedios. Este no es un gobierno común, es un gobierno de extremistas. Durante muchos años, uno de los grandes conflictos fue la ganancia del campo y el precio de la comida. Por eso fue la batalla por la 125. Un país que produce alimentos para 600 millones de personas, somos 50 y hay gente que no morfa. Eso se naturalizó. Bueno, ahora, con la libertad para exportar todo el petróleo, todo el gas, todo el litio, nos va a pasar lo mismo con todo el resto. Y son activos que son nuestros, que están bajo nuestro suelo, y de las próximas generaciones, y se los van a quedar 4 o 5 empresas, se lo van a llevar y nosotros pagamos acá, vamos a pagar acá, el gas y la electricidad, lo mismo que países que no tienen generación de gas. La electricidad, les aviso, que se genera en Argentina prácticamente toda con gas. Estamos pagando el combustible, lo mismo que países que no tienen petróleo. Y el petróleo, el gas, es de todos, es de las provincias, es de la gente que vive en esa provincia. Eso es un gobierno de extrema derecha. Es decir, Milei permite que se lleven el gas, el petróleo, el litio, que es nuestro, y de las próximas generaciones, y que nos lo vendan a nosotros a precio internacional. Eso es extrema derecha. Eso es la extrema derecha. Señoras, señores, votaron a un gobierno de extrema. Son extremistas. Eso, más la destrucción de la ciencia, más la destrucción de la cultura, más la intolerancia a la diversidad y tanto más, es lo que caracteriza como un gobierno de extremistas. También el desmembramiento del Estado, ese Estado que te cuida, que está presente, un Estado que se retira, dará el ingreso a las mafias, al narcotráfico. Alguien ocupa el espacio que deja el Estado. Todo ese horror está siendo naturalizado en el país. Los medios tratan los temas como si nada hubiese cambiado. Los políticos radicales y del PRO apenas cuestionan las formas. A los políticos de Unión por la Patria que se oponen los llaman radicales, que se radicalizan. Hay gobernadores peronistas que están negociando su voto, esa aberración, por unos pesos. La naturalización de la extrema derecha va a llevar a la descomposición nacional. Las consecuencias de la falta de arreglos o de la preeminencia de las reglas que imponen las corporaciones nos llevan a consecuencias dramáticas. Ya hay gente que no puede comprar comida ni remedios. Pero la disgregación nacional es mucho peor que eso. Es el fin de un país, es la decomposición nacional, es el caos. Pronto no tendremos salud, ni educación, ni seguridad, ni libertades individuales. Sin Estado nos gobiernan las mafias o el narcotráfico. Los que están acompañando, los que están naturalizando este camino ominoso, deben reflexionar, porque hay algunas cosas de las que no se vuelve. Y el campo popular debe activar de manera inmediata. No puede esperar, no me puede decir que voy a esperar unos meses. De manera inmediata debe reorganizar la resistencia y debe estar a la altura de las circunstancias.
Si ellos son feroces, nosotros debemos ser el doble de feroces. Si ellos quieren prohibir el derecho a huelga, el campo popular tiene que ir por un plan primero de 12 horas, después de 24, después de 48 y seguir así y llegar a una huelga por tiempo indeterminado. Para que entiendan que no vamos a aceptar convertirnos en esclavos que trabajamos por un pan duro. No hay que darse por vencidos, no hay que claudicar. Pronto la gente se dará cuenta del despojo. Hay que representar ese desamparo, esa necesidad desesperada y estar listos para ser los receptores de las nuevas esperanzas que se generen luego de la segura desilusión. La historia argentina está llena de momentos oscuros, pero también de bellos amaneceres. Y esos días luminosos, desde hace 80 años, son peronistas. Mañana 24, inundemos el país de voces peronistas. Marchemos y alcemos nuestras voces hasta que nos escuchen todos. Mañana comienza la lucha para devolverle a nuestro pueblo la felicidad que se merece. ¡A marchar, carajo!